Muy bien, muy buenas noches. Son las 8 en punto y damos inicio con la voz de residente este lunes en cirugía general. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que están con nosotros presentes en el Zoom en vivo. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor que realiza una ponencia de alrededor de 30 minutos. Después de esto, tenemos la presencia y la voz que siempre nos acompaña, la mentora Elena López Gavito para sus complementos y comentarios. Y como todas las noches en sus pláticas, también tenemos un súper invitado, quien ella estará presentando un poquito más adelante. Les quiero recordar que como estamos en vivo, hay posibilidad de que puedan hacer preguntas. En caso de que ustedes quieran hacerlas y nos estén viendo por medio de Zoom, hay que escribirlo en la parte de chat o de preguntas y comentarios para que los doctores puedan leerlas. En caso de que usted lo esté viendo por Facebook, porque estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, hay que hacer una parte de comentarios y con mucho gusto yo se los leeré a los doctores para contesten sus preguntas. Si solamente quieren mandar felicitaciones o saludos, esos también son súper bienvenidos. Me gustaría recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, en donde nos van a encontrar como La Voz de Residente, para que estén al pendiente de todas las pláticas que tenemos a lo largo de la semana. Tenemos diferentes especialidades. Así que para finalizar y ceder la voz a la ponencia de esta noche, les recuerdo que si no nos pueden acompañar toda la plática en vivo, no se preocupen, se quedan guardadas en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17 o las pueden encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Pero ahora sí vamos a darle la voz a la ponencia que venimos a escuchar esta noche. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Químico-Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y R2 de Cirugía General en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia ISSSTE, el doctor Ángel Sánchez Tinajero. Muchas gracias, doctor Ángel, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches, doctor. Le dejamos con el mejor público, que son los residentes de cirugía general. Ya puede comenzar con su exposición. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, espero que ya, parece que ya está compartiendo. Buenas noches a todos. Sí, ya está. Adelante. Ok, buenas noches a todos. Voy a hablarles un poquito acerca de lo que es cirugía de trauma a nivel abdominal, traumatismos graves a nivel abdominal, tanto cerrados como abiertos, y nos vamos a enfocar específicamente a lo que es la cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños, como lo vamos a ver más adelante, tiene sus indicaciones precisas y, y la mayoría de estas se van enfocadas a pues, salvar la vida del paciente de manera aguda, ¿no? En una segunda intervención, en un second look, podemos, solucionar ya de manera casi definitiva, pero la cirugía de control de daños se enfoca principalmente en salvar la vida de una manera aguda. Bueno, los objetivos de esta plática va a ser conocer la definición de lo que es la laparotomía de control lesional o laparotomía de control de daños, como antiguamente se le conocía, ver cuáles son sus indicaciones precisas y las técnicas básicas que vamos a emplear para poder, llevar a cabo adecuadamente la cirugía de control de daños. También otro de los objetivos principales de esta clase va a ser conocer las técnicas de reanimación de control lesional. Esta definición de técnicas de reanimación de control lesional va más enfocada hacia el tratamiento médico, más que el quirúrgico, que es importante también conocerlo como cirujanos. Y como último punto, nos vamos a enfocar también a conocer las prioridades pre, trans y posquirúrgicas, a qué nos debemos enfocar principalmente en el paciente con un traumatismo abdominal grave a nivel abdominal. Bueno, a manera de introducción, vamos a ver que ha habido un avance desde 1990 que el Colegio Americano de Cirujanos, y a través del ATLS, ha implementado o ha marcado la pauta de cómo es el tratamiento del paciente traumatizado, y dentro de estos nació el concepto en los 90 de la laparotomía de control lesional o de control de daños. También una parte muy importante, como lo podemos ver en la diapositiva, es que el conocimiento de la fisiopatología del paciente politraumatizado con traumatismos graves
va a tener un papel muy importante, conocerlo a detalle para poder tratarlo desde el punto de vista médico y quirúrgico. Vemos que la tríada mortal, que muchos de ustedes tal vez la conozcan, que consta por acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía, va a ser lo que nos vamos a enfocar a la hora de dar el tratamiento médico y quirúrgico del paciente con un traumatismo grave. Según estudios retrospectivos que se han hecho recientemente, la mayoría de los fallecimientos evitables, entre comillas, se deben a un retraso en el tratamiento quirúrgico o un defecto en la técnica quirúrgica. Es decir, que el cirujano no toma la mejor decisión quirúrgica para solucionar el problema, o, como lo vamos a ver más adelante, nos enfocamos a cohibir los sangrados o a cosas que no son prioridad en una laparotomía de control lesional. Como ya les había mencionado, en los 90 el Colegio Americano de Cirujanos, a través del ATLS, sentó las bases para el tratamiento de trauma, las bases del tratamiento médico, y posteriormente, con el nacimiento del concepto de cirugía de control lesional, las bases también quirúrgicas. Vamos a hablar un poquito de las bases fisiopatológicas, como lo habíamos comentado anteriormente. Uno de los puntos importantes de la tríada mortal es la hipotermia. Vamos a ver que la hipotermia va a ser debido a diferentes mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos va a ser el estado de choque, que por sí mismo va a condicionar una alteración en la regulación del centro talámico de la temperatura corporal, y con esto va también a disminuir el umbral del escalofrío, lo que va a propiciar que la hipotermia se perpetúe. También tenemos que otro de los mecanismos a través de los cuales el paciente, o en este caso el paciente politraumatizado, va a verse mermado en su temperatura, va a ser la hemorragia. El hecho de tener una hemorragia activa va a condicionar hipoxia, lo que va a condicionar disminución en la termogénesis. Otro de los mecanismos van a ser iatrogénicos, que también eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que al valorar un paciente desde el estado prehospitalario, es decir, por los paramédicos, el hecho de tenerlo desnudo o de infundirle grandes volúmenes de solutos, así como la anestesia que se va a emplear, y el hecho de hacerle una laparotomía, todas estas condiciones van a perpetuar el hecho de que se pierda calor, y con ello que se intensifique la triada mortal, pues. Va a ser preocupante, por así decirlo, a partir de cuando la temperatura corporal disminuye a los 34 grados, ya que esto va a condicionar una disminución de la agregación de las plaquetas y coagulopatía, perpetuando así el ciclo de la triada mortal. Y va a ser grave, considerada grave, por debajo de 32 grados, ya que con esto se ha visto una alta mortalidad. Otro de los pilares de la triada mortal, de la fisiopatología del paciente politraumatizado, va a ser la acidosis metabólica, la cual va a ser traducción de un estado de hipoperfusión celular de manera generalizada, y esto va a traducir también en una hipoxigenación a todos los niveles, desde el corazón, el cerebro y todos los órganos indispensables y no indispensables. El factor, la acidosis metabólica se mencionan en un artículo del Sevier del 2017, va a ser un factor de predictor positivo para mortalidad, es decir, una vez presentándola, va a ser factor predictor positivo para una alta mortalidad, dependiendo también del lactato, como lo vemos en las guías sobreviviendo a la sepsis. La intensidad también de la coagulopatía va a estar equilibrada a la intensidad de la acidosis. Eso lo podemos valorar de manera pues, muy rápida con una gasometría, evaluando el déficit de base. Esto por parte de la acidosis metabólica. Y por último, el último de los pilares de la triada mortal va a ser la coagulopatía. Esto se va a ver manifestada por una trombocitopatía, modificaciones en toda la cascada de la coagulación y de la fibrinólisis. También va a haber alteración enzimática en todos los niveles, tanto de la vía directa, indirecta y común de la coagulación. Y pues clínicamente lo podemos nosotros valorar como hemorragias en sábana, hemorragias en sitios, en orificios, en mucosas, y hematomas voluminosos en los sitios de punción, ya que, como recordando el ATLS, uno de los primeros pasos es encontrar una vía periférica, dos vías periféricas, perdón, en estos sitios de a veces múltiples punciones, ya que no se puede encontrar una vena permeable. Va a haber hematomas voluminosos, lo que va a traducir clínicamente un estado ya de coagulopatía. Vemos aquí en esta diapositiva las indicaciones de la laparotomía de control lesional. Es muy importante que las indicaciones, obviamente, se valoren
por el estado inicial del paciente, por las enfermedades que él ya padezca, todo lo que ya sabemos al momento del abordaje médico y prehospitalario del paciente politraumatizado. También vamos a valorar su estado clínico y principalmente su estado hemodinámico, principalmente con la pulsioximetría y con la medición de la tensión arterial, ¿no? Manteniendo una tensión arterial perfusoria. ¿Cuáles son las condiciones que nos van a hacer sospechar o a enfocar el tratamiento hacia algo quirúrgico, hacia una laparotomía de control lesional? Va a ser pues la inestabilidad hemodinámica, que el paciente esté chocado, que haya una afección neurológica importante, que haya dificultad respiratoria, obviamente después de hacer el ABCD del trauma, en un momento secundario, pensar en una resolución quirúrgica. También otra de las indicaciones es las lesiones constatadas de forma preoperatoria, es decir, si es un traumatismo abdominal abierto y es evidente pues el mecanismo de la lesión por un arma blanca, un arma de fuego, pues esto podemos desde ahí ver que el camino va a ser hacer una laparotomía de control lesional. También tenemos unos parámetros fisiológicos que nos van a obligar a plantear realizar una laparotomía de control lesional. Estos a grandes rasgos y de manera muy resumida son los que se enuncian en esta tabla. La hemorragia masiva que requiere una transfusión masiva, que es considerada cuando se transfunden más de 5 concentrados eritrocitarios, una acidosis metabólica grave cuando el pH se encuentra por debajo de 7.3, una hipotermia, como se los había mencionado, debajo de 34 grados, un tiempo quirúrgico previsible, es decir, si ya sabemos que va encaminado el tratamiento hacia una resolución quirúrgica donde se prevé que el tiempo quirúrgico sea mayor de 60 minutos, vamos a plantear en lugar de una laparotomía convencional, por así decirlo, una laparotomía de control de daños, que esta, como vamos a ver más adelante, va a ser rápida, va a ser una evaluación sistemática, rápida y con resoluciones puntuales. Es decir, bueno, vamos a verlo más adelante a detalle. Y pues la coagulopatía, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Por parámetros clínicos y por parámetros de laboratorio, como el tiempo de hemostasia, la constatación de hemorragias en sábana en cuanto a la clínica, hematomas en sitios de punción, y ya si estamos en un ya centro hospitalario, pues podemos solicitar tiempos de coagulación, INR, TP y TTP. Bueno, tenemos que, esas indicaciones que les acabo de decir son más enfocadas hacia el trauma abdominal abierto. También algunas situaciones en el traumatismo abdominal cerrado grave que nos pueden hacer pensar que la resolución va a ser a través de la laparotomía de control lesional, va a ser la pérdida de más de 1 litro de sangre, una hipotensión persistente y búsqueda intencionada clínica o por imagen a través de signos de hemorragia interna. Vamos a ver también que otra indicación va a ser el choque refractario, el cual va a ser indicativo, bueno, una vez que se llegue al centro hospitalario, la toma de una radiografía de tórax y un FAST ampliado, que aparte de lo que el FAST convencional evalúa, que son las cavidades abdominales, el pericardio, en el FAST ampliado se van a valorar también las cavidades pleurales, ya que vamos a ver más adelante que traumatismos abdominales graves, cerrados, pueden tener repercusiones tanto en el diafragma como en estructuras dentro de la cavidad torácica. Entonces también nosotros como cirujanos nos compete el abordaje, también plantear el abordaje de una toracotomía de urgencia. Bueno, en cuanto a las generalidades de la laparotomía de control lesional, la mortalidad, tenemos algunas cifras que la mortalidad aumenta desde un 6 hasta un 50% cuando las lesiones van de 1 a 4 órganos, es decir, cuando hay una lesión en múltiples órganos, entre más órganos haya lesionados, aumenta la mortalidad, ¿no? Heridos con afecciones previas, es decir, enfermos previos ya que se conozcan con enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, hipertensión arterial, edad avanzada, diabetes, eso nos van a obligar a replantear las indicaciones de la laparotomía de control lesional, es decir, con las indicaciones que les di previamente, si nosotros tenemos un enfermo ya previo de alguna enfermedad crónico-degenerativa como las que se enlistaron ahorita, pues podemos extender, por así decirlo, las indicaciones o restringirlas dependiendo del estado previo del paciente. También va a ser muy importante la laparotomía de control lesional, ya que es una cirugía obviamente urgente que debe de haber una buena comunicación entre los equipos quirúrgicos, anestésicos, de enfermería, para poder llevar esta sinergia y poder resolver en el menor tiempo posible. Aquí el tiempo pues, es oro.
Ya lo vimos que se pierde el calor del cuerpo del paciente politraumatizado, las hemorragias son intensas en muchas ocasiones, entonces debe ser una sinergia entre los equipos quirúrgico y anestésico y enfermería muy, muy importante para que se pueda llevar a cabo adecuadamente. Y como les había mencionado en un principio, no caer en el error de tratar de realizar hemostasia de lesiones difusas, es decir, mencionaba el artículo que muchos de los errores al momento de hacer una laparotomía de control lesional es querer forzosamente cohibir la hemorragia de una manera directa o enfocar hacia lesiones en órganos que no son, por así decirlo, tan importantes como otras, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita más adelante las prioridades que vamos a encontrar. Este diagrama de flujo me gustó, es un árbol de toma de decisiones para el tratamiento en caso de shock hemorrágico. Vemos aquí que partimos desde la evaluación, obviamente, del paciente chocado o si presenta paro cardiorrespiratorio, ¿no? Si presenta paro cardiorrespiratorio, se va a evaluar la ausencia de si está el paciente tiene respiración o no y obviamente después de hacer el ABCD del trauma, comenzar la reanimación hídrica y la reanimación en general para tratar de cohibir esto que ya vimos de la tríada mortal. Aquí vamos a ver también la decisión de si va a ir directo a quirófano o si primero pasa una sala de reanimación y posteriormente para explorar las lesiones. Aquí vamos a ver también cuándo está indicado realizar una radiografía de tórax con un FAS ampliado o si está indicado realizar una toracotomía o un FAS regular, ¿no? Vemos aquí, perdón, también la evaluación en la radiografía de tórax, si hay algún derrame o alguna afección a nivel torácico, también plantearse la posibilidad de colocar una sonda endopleural o hacer una toracotomía de urgencia, también dependiendo de los hallazgos, valorar también si hay un taponamiento cardíaco, alteraciones a nivel torácico, para ver qué tipo de abordaje vamos a hacer, si solamente la laparotomía o también un abordaje a nivel del tórax. Bueno, aquí en esta diapositiva traté de resumirla para que no se viera tantas letras, pero sí es muy importante todo lo que subrayé aquí, ¿no? La técnica quirúrgica de la laparotomía de control lesional debe ser incompleta y provisional. Eso es muy importante. O sea, el hecho de querer solucionar todo el daño a los múltiples órganos que hay de una sola vez, eso solamente va a traer aumento del tiempo operatorio, que va a condicionar que se perpetúe la hipovolemia y con ello la tríada mortal y con ello la mortalidad del paciente en general, y pues no va a resolver realmente nada, solamente vamos a tratar de componer todo en la primera intervención quirúrgica y esto no es el punto. Debe ser incompleta y provisional, enfocándose en la evaluación de las lesiones y el control somero de la hemorragia para dar paso a la reanimación. La reanimación médica, o sea, la reanimación enfocada hacia el control de la acidosis metabólica, de la hipotermia y de la coagulopatía, va a ser lo más importante al realizar una laparotomía de control lesional. El procedimiento debe tener en cuenta lesiones extra e intraabdominales, como ya les dije, valorar el tórax, que muchas veces en los traumatismos abdominales graves hay lesiones en estructuras torácicas, y la capacidad fisiológica del paciente para tolerar la hemorragia. Es decir, se maneja en el ATLS el concepto de una hipotensión permisiva, es decir, no vamos a buscar llevar al paciente a cifras de tensiones arteriales, por así decirlo, tan normales o elevadas, ya que esto puede perpetuar la hemorragia. Entonces, tenemos que ver hasta cuándo el paciente es capaz de manera fisiológica de tolerar la hemorragia y mantener lo mínimo indispensable de tensión arterial media para evitar que perpetuar las hemorragias que haya a cualquier nivel. Va a ser denominado un enfoque por contemporización, dando prioridad siempre a la recuperación de parámetros fisiológicos respecto a la reparación anatómica. Esto es muy importante. Entonces, primero, estabilizar, después de hacer las técnicas de la laparotomía de control lesional, como lo vamos a ver más adelante, el enfoque es la reanimación y el control metabólico del paciente para en un segundo tiempo poder ver si se puede resolver de manera definitiva las lesiones abdominales graves. Vamos a empezar ya de lleno con
las técnicas quirúrgicas, hablando desde el traslado del quirófano. Como ya les había comentado, va a ser una sinergia multidisciplinaria entre enfermería, anestesio, camillería, porque también es muy importante este servicio para poder agilizar todo el movimiento del paciente. En la sala, la monitorización continua por parte de anestesiología, y nosotros como cirujanos estar al pendiente de esto también, de la temperatura principalmente, y proveer al paciente de medios de calentamiento, como pueden ser sábanas con regulación térmica, o también muy importante, las soluciones que se utilicen para el lavado de la cavidad o que se estén infundiendo deben ser soluciones calentadas, como lo vemos abajo, a 42 grados para disminuir la pérdida de calor, ¿no? El material, es muy importante también saber qué material se necesita para una laparotomía de control lesional. Aparte del material convencional de una LAPE, se sugiere agregar por parte de los autores de este artículo 2 aspiradores, pinzas vasculares y digestivas para realizar no anastomosis digestivas ni vasculares, sino solamente pinzamientos y en un segundo tiempo poder restituir el tránsito intestinal o vascular. Material para realizar sutura vascular o una derivación vascular temporal. Más adelante lo vamos a ver de manera rápida cuál es la técnica para realizar una derivación vascular temporal. También se sugiere de 15 a 20 compresas para realizar un posible empaquetamiento abdominal, principalmente lesiones hepáticas, ya que el hígado pues, es una víscera que sangra de manera abundante y en sábana. Entonces muchas veces el tratamiento simplemente es empaquetar tanto supra como subhepáticas con compresas. Obviamente contar con material para toracotomía en caso de que se sospeche alguna lesión a nivel torácico, como se las había mencionado, y las ya mencionadas soluciones fisiológicas calientes para el lavado de las cavidades y para lo que se pueda requerir. El abordaje quirúrgico, obviamente van a ser exposiciones, abordajes amplios, o sea, incisiones amplias. Se plantea una incisión sifopúbica, o sea, desde el apéndice sifoides hasta el borde del pubis. Debe de realizarse una asepsia por parte de enfermería o por nuestra parte desde la horquilla external hasta los pliegues inguinales, por si se requiriera abrir también el tórax. La exploración va a ser una exploración completa de la cavidad abdominal en sentido horario, comenzando por el hipocondrio derecho. Esto es muy importante, llevar una sistematización en la búsqueda de las lesiones a nivel abdominal, ya que si no se lleva ese sistema, pueden pasarse por lesiones inadvertidas por alto, ¿no? Entonces se debe de llevar una exploración en sentido horario y empezando siempre por el hipocondrio derecho. Obviamente la víscera más comúnmente afectada en el traumatismo cerrado pues es el hígado y el vaso. Revisar específicamente el hipocondrio derecho y el izquierdo de manera obviamente sistemática. Cada cuadrante que se inspeccione y que no haya evidencia de hemorragia activa, se va a tamponar con una compresa para poder marcar que esa parte ya fue explorada y no redundar en la exploración en el mismo sitio, porque pues, el tiempo es muy valioso. Si el origen de la hemorragia es hepático, como ya les había dicho, vamos a contar con varias o con 3 principales técnicas para poder cohibir la hemorragia a nivel del hígado. Vamos a verlas un poquito más adelante. Una de ellas pues, va a ser a veces la más fácil de hacer y la más indicada, pues que va a ser la compresión y el empaquetamiento. Y en el vaso, cuando hay una lesión de vaso, sin importar el grado de la lesión, no vamos a ver aquí los grados de lesión porque pues no es el tema de la plática, pero tanto a nivel diafragmático como a nivel hepático, esplénico, intestinal, renal, hay grados de lesión, ¿no? Que va desde un hematoma abajo de la cápsula hasta la avulsión completa del pedículo del órgano que se esté tratando. Entonces, en el vaso no hay ninguna indicación para poder preservar el vaso. Se sugiere esplenectomía en todos los casos donde haya lesión del mismo. Vamos a entrar ya de lleno en algunas tipo de técnicas o técnicas de manera rápida que nos van a servir para la laparotomía de control lesional. Una de ellas va a ser el pinzamiento aórtico intraabdominal supracelíaco. Este pinzamiento de esta gran arteria va a ser una medida para controlar el sangrado en caso de que pues, no se pueda identificar el sitio específico del sangrado. ¿Cuáles van a ser una de las indicaciones a tomar en cuenta para hacer el pinzamiento aórtico intraabdominal? Va a ser un déficit de la precarga, manifestado a veces por paro cardíaco, por disminución del volumen efectivo a nivel cardíaco, una hipovolemia incontrolable durante la intervención, que no se pueda
identificar, como les había dicho, el sitio exacto de la hemorragia que no se pueda cohibir es una de las técnicas indicadas el pinzamiento aórtico intraabdominal supracelíaco. También ¿cómo se va a realizar este pinzamiento? Se va a disecar la parte del pilar derecho del diafragma, identificando el esófago como a través de la presencia de la sonda nasogástrica. Una vez que se identifica el esófago y con él adentro la sonda nasogástrica, se va a palpar a la derecha del esófago para localizar la aorta, obviamente disecando el pilar derecho del diafragma. Y una vez que ya se palpa la aorta, se va a hacer el pinzamiento de la misma. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y durante este tiempo que se está pinzando la aorta, se va a hacer una reposición masiva, ya sea de concentrados eritrocitarios o de soluciones fisiológicas o cualquier tipo de reanimación hídrica. Y otra de las opciones que vamos a contar en caso de que no se pueda realizar este pinzamiento aórtico supracelíaco va a ser un pinzamiento endoluminal o con balón que se llama REBOA. Vamos a ver que esto va a requerir de intervencionismo vascular y a veces no se tiene muy a la mano en una cirugía de control lesional, pero pues es una de las técnicas con las que podemos contar. Aquí vemos en estas imágenes cómo en la imagen de superior izquierda podemos ver cómo se diseca el pilar derecho del diafragma y se expone con él, una vez identificando el esófago y con él la presencia de la sonda nasogástrica dentro de su lumen, y se identifica la aorta y se puede pinzar con unas pinzas vasculares. El control de la hemorragia en una cirugía de control de daños va a, va a enfocarse hacia el control somero, como les había dicho desde un principio, de las hemorragias evidentes. O sea, si no se puede identificar el sitio adecuado de sangrado, podemos hacer un pinzamiento aórtico o podemos solamente empaquetar. No debemos de forzosamente cohibir todas las hemorragias, porque si nos enfocamos a que no sangre nada en un traumatismo abdominal grave, vamos a tener pérdida de tiempo y con ello, pues, aumentamos la mortalidad del paciente. Vamos a hablar de los diferentes órganos de la cavidad abdominal más comúnmente lesionados en un traumatismo abdominal grave. Como les dije, o sea, por ejemplo, en las lesiones esplénicas hay grados de lesiones esplénicas y pues habría una clase específica para hablar de lesiones de vaso. Entonces vamos a ver solamente de manera rápida las técnicas más fáciles, por así decirlo, para la cirugía de control lesional. En el caso de la lesión del vaso, como les había dicho, siempre se debe de optar por esplenectomía, nunca por la reparación del mismo. O sea, en un traumatismo abdominal grave, el vaso, y que esté lesionado el vaso, ya sea cualquier tipo de lesión, desde los grados 1 hasta el 5, se sugiere esplenectomía. En los grados 1 y 2 puede ser expectante, sin embargo, en grados ulteriores debe de ser esplenectomía siempre. ¿Cómo se va a realizar la esplenectomía? De manera rápida con la mano izquierda. Obviamente no es tan fácil como enunciarlo en cuatro renglones. Sin embargo, pues, traté de resumir los puntos más importantes en la esplenectomía de la laparotomía de control lesional, ya que pues obviamente no es lo mismo leerlo que estarlo haciendo. Aparte de cuando está todo sangrado, pues no se identifican estructuras, pero la técnica de la esplenectomía enuncia que con la mano izquierda se debe comprimir el vaso para controlar la hemorragia y con la mano derecha se va a liberar de sus medios de fijación, de su cápsula y de sus ligamentos con los que se provee su fijación. También la vena y la arteria esplénica menciona que se debe de pinzar lo más lejos posible de la cola del páncreas y se seccionan. Algunas bibliografías refieren que se deben de ligar por separado, pero pues en muchas ocasiones esto no es posible dado la premura de la intervención quirúrgica y la dificultad de la visión a veces por los sangrados. Y finalmente se van a seccionar los vasos cortos, que son los que lo mantienen unido del estómago. También mucho cuidado, ya que puede haber pues, más hemorragias, ¿no? Por su parte, el traumatismo hepático, de manera igual rápida, como ya les había dicho, es el órgano más comúnmente afectado en traumatismo cerrado con una hemorragia intraabdominal grave. O sea, el más comúnmente afectado es el vaso y el que más se asocia a una hemorragia intraabdominal grave pues es el hígado. Las opciones quirúrgicas de urgencia para una laparotomía de control lesional a nivel hepático que tenemos son tres. El pinzamiento del pedículo del hígado, que pues puede durar hasta 80 minutos para no afectar ya el metabolismo propio del hígado por la hipoxia. Esta herramienta quirúrgica pues, nos puede servir para lesiones arteriales, y a través de la cicatriz umbilical se puede exteriorizar el pedículo y mantenerlo ahí con una cinta umbilical. Vamos a ver ahorita más adelante fotografías. Otra de las opciones terapéuticas que tenemos es la compresión manual, esta más indicada para lesiones venosas, a través de
de una compresión directa sobre el hígado, y pues el más usado o el más frecuentemente indicado, dado la naturaleza de la gravedad de las lesiones, pues el taponamiento y el empaquetamiento hepático. Este se va a enfocar a comprimir el hígado hacia adelante y hacia arriba para lograr una compresión como un sándwich y con esto cohibir las hemorragias hepáticas. Aquí vemos en la imagen de la izquierda pues, una lesión hepática y que se encuentra eh, con una empaquetado pues subhepáticas. Aquí vemos también cómo la compresión debe ser hacia arriba y hacia adelante. Aquí vemos las flechas para poder cohibir la hemorragia. Y aquí, como lo vemos en la imagen de la extrema derecha, es la colocación de una cinta umbilicada o de un lazo textil alrededor del pedículo hepático que se puede exteriorizar por la cicatriz umbilical para poder cohibir una hemorragia arterial, obviamente para después realizar una reparación secundaria. Todo esto es la laparotomía de control lesional, o sea, solamente cohibir hemorragias, ya preocupándonos en un segundo tiempo después de la reanimación de control lesional, que son los parámetros de la tríada mortal que les había comentado, ya posteriormente, ya que la situación metabólica del paciente mejore, enfocar hacia una reparación secundaria y definitiva, ¿no? Vamos a ver que cuando haya una afección vascular vamos a tener algunas opciones para realizar de técnica quirúrgica. Cuando es un vaso de gran calibre que no es susceptible a ligadura, es decir, como la arteria mesentérica superior, los vasos ilíacos, en este caso se va a hacer una hemostasia temporal con pinzas Satinsky o Bulldog para poder hacer una hemostasia temporal y realizar un bypass de este vaso. Ahorita vamos a ver más adelante las fotos. Se va a explorar el vaso y si la lesión del vaso sanguíneo es susceptible a un cierre primario, es decir, que no sea muy grande la lesión, que sus bordes se encuentren, por así decirlo, íntegros y que se puedan afrontar, se puede realizar un cierre primario. En caso de que el defecto sea muy grande o que los bordes muchas veces lo que pasa que los bordes están muy lábiles o los tejidos están muy dañados, se debe de colocar una derivación vascular temporal. La vamos a realizar con un tubo de perfusión estéril o incluso con una sonda Foley. Vamos a ver ahorita una imagen adelante. Aquí podemos ver este vaso lesionado en la imagen de la derecha hacia arriba. Aquí está el vaso seccionado. Imaginemos que pues no alcanza para hacer un cierre primario. Se va a través de una sonda Foley o de una sonda estéril, se puede hacer una recanalización del vaso. Vemos aquí cómo se ligan los extremos para evitar el sangrado, se coloca esta ferulización, por así decirlo, para poder restituir el tránsito vascular, el tránsito de la sangre. Aquí vemos es en un puerco, cómo se realizó igual, cómo se puso una sonda a través del vaso para poder ferulizarlo de esta manera y de esta manera controlar la hemorragia. Recordemos, estos no son tratamientos definitivos, solamente son tratamientos de urgencia. Por su parte, las lesiones y ruptura de órganos huecos y sus mesos, el intestino delgado es una de las vísceras más comúnmente lesionadas en el traumatismo abierto, con arma de fuego, con arma blanca. Entonces, el tracto gastrointestinal se debe de explorar de manera exhaustiva, ya que puede haber muchas lesiones ahí que se pasen por alto. Inclusive, bueno, en traumatismos abiertos por arma de fuego, puede haber lesiones en espejo, entra la bala por un lado y esa misma sección del intestino, pero del lado contralateral, hay una lesión que podemos pasar inadvertida. Entonces debe ser una exploración exhaustiva del tracto digestivo. Obviamente, siguiendo la trayectoria del agente lesional, eso nos puede orientar a la exploración, es decir, si vemos cuál es el orificio de entrada de la bala o del arma blanca, podemos enfocar hacia qué parte del intestino puede estar más o menos dañada. Las lesiones y pérdidas de sustancias digestivas, como son los jugos gástricos, pancreáticos, intestinales, se van a tratar en dos tiempos. Primero, en la laparotomía de control lesional vamos a hacer una resección rápida de los segmentos destruidos. O sea, se va a hacer una resección ya sea por sutura, por ligadura o por grapado, lo que tengamos disponible. Se va a seccionar lo que esté dañado. Si se puede hacer un cierre primario, se hace. Si no, si es como en el vaso, que está muy, muy, muy dañada la pared, que no se pueda cerrar de una manera primaria, se va a hacer una ligadura y una resección o un grapado. Y la restitución del tránsito intestinal se va a pensar en un segundo tiempo. Obviamente derivar de la parte sana del intestino, de donde se encuentre la parte sana, derivar, sacar un estoma y hacer un grapado o una ligadura de todos los segmentos dañados. Y pues las hemorragias mesentéricas, regularmente con ligaduras vasculares, se van a controlar. Aquí vemos en estas imágenes, en la imagen superior izquierda,
perdón, inferior izquierda, vemos múltiples lesiones. Mire, vemos una lesión en hígado, una lesión en páncreas, una lesión en el estómago, una lesión en intestino grueso, en intestino delgado. Entonces, en este caso, pues el hígado, como ya les había dicho, lo más común mente utilizado, pues es empaquetar. Y vemos aquí que a través de engrapadoras se están seccionando todos los segmentos intestinales dañados, que no son susceptibles a un cierre primario, se seccionan, se hace una derivación del tránsito y posteriormente en un segundo tiempo, cuando las condiciones mejores, considerar en la restitución del tránsito intestinal. Por su parte, la afección del duodeno y del páncreas, ya vemos aquí, la encrucijada biliopancrática siempre es una estructura de mucho interés quirúrgico y anatómico y muy vascularizada y muy susceptible a dañarse en traumatismos abdominales graves. Siempre se va a evitar en la laparotomía de control lesional una resección radical de estos órganos, de esta encrucijada, y se va a preferir por una excisión de los tejidos avulsionados, es decir, lo que esté dañado, pues tratar de quitarlo si es que se puede quitar, si no, solamente cohibir la hemorragia hasta el punto donde sea permisible, y si no, empaquetar. Y cuando la resección duodenopancrática cefálica permita el control de la hemorragia, esta debe ser la opción principal. Si se cuenta con la experiencia necesaria, pues esta debe ser la opción principal en caso de que se comprometa, por así decirlo, en que la resección duodenopancrática cefálica va a limitar la hemorragia a este nivel. Y finalmente, finalmente la hemorragia a nivel intraperitoneal, retroperitoneal, aquí es un error. La mayoría de las veces de las hemorragias retroperitoneales van a ser secundarias a lesiones vasculares u óseas, y una de las más comunes es la fractura de pelvis, que muchas veces pasa inadvertido. Entonces, si en el transquirúrgico se descubre un hematoma retroperitoneal expansivo pulsátil, o en el retroperitoneo hay sospecha de alguna lesión de algún órgano a nivel retroperitoneal, tenemos que explorar el retroperitoneo a través de una manera directa, para revisar las estructuras retroperitoneales, o pues si se cuenta con el recurso, una embolización o una embolización a través de una terapia endovascular, y si no, pues taponamiento pélvico, igual como vemos aquí, igual como en el hígado, pues realizar un taponamiento a nivel de la pelvis en caso de que sea el sangrado, el origen del sangrado, perdón. También otra parte importante de señalar va a ser la afección urinaria. Muchas veces pasamos por alto la parte urológica en una lesión abdominal, pero puede darse que haya alguna lesión a nivel de todo el tracto urinario, de los riñones hasta la uretra. Muchas veces la mayoría de las afecciones urinarias requieren un tratamiento no quirúrgico, la mayoría de las veces solamente expectante, perdón. En el caso de que se decida o que se opte por un tratamiento quirúrgico, una de las indicaciones para el mismo va a ser que haya un hematoma expansivo, un síndrome compartimental abdominal y una lesión del pedículo renal. Esto va a ser alguna de las indicaciones para realizar un tratamiento de urgencia, que puede ser desde una reparación hasta una nefrectomía, igual dependiendo del grado de lesión del riñón. La extravasación de orina, en caso de que la haya a cualquier nivel, desde los riñones hasta la uretra, se va a tratar de forma no quirúrgica, siempre, a pesar de que la orina es muy, por así decirlo, irritante o muy, puede afectar a órganos vecinos, se va a tratar de una forma no quirúrgica. Si hay una lesión de un uréter, se va a ligar proximalmente a la lesión, y y posteriormente pensar en una nefrostomía en un segundo tiempo, como les había comentado. Todas las rupturas a nivel del tracto urinario que se encuentren subperitoneales van a ser susceptibles a la colocación de la sonda Foley por 10 días, para poder esperar a que estas lesiones de manera expectante se autolimiten. Y si se encuentra una lesión a nivel de la uretra, debe colocarse un catéter suprapúbico, ya que pues, es una contraindicación absoluta para colocación de sonda de Foley. Finalmente, ya una estructura ya más pegada hacia el tórax, que es el diafragma. Igual el diafragma va a tener diferentes grados de lesiones, como todos los demás órganos ya mencionados, y las rupturas del diafragma, cuando hay un traumatismo cerrado abdominal, se deben principalmente a dos mecanismos, que es una hipertensión intraabdominal súbita, es decir, que aumente la presión abdominal de manera abrupta. Eso va a repercutir sobre los pilares del diafragma y pueden romperlos, y un aplastamiento de la base del tórax, que eso va a llevar también lesiones diafragmáticas.
La cápsula derecha es la que suele afectarse con más frecuencia, hasta un 80%, y aquí va a haber dos tipos de abordaje de una lesión diafragmática. Puede ser desde el abdomen, haciendo un cierre primario, dependiendo igual del grado de lesión diafragmática, haciendo un cierre primario desde el abdomen o realizar una toracotomía si es que se sospecha de alguna otra lesión a nivel torácico. Es una toracotomía anterior o una toracotomía de ambos lados. Y pues el tratamiento de las lesiones diafragmáticas va a ser un cierre primario en la medida de lo posible y siempre evitando descapsular el vaso, el hígado o del lado donde se esté maniobrando. Bueno, en cuanto los tratamientos quirúrgicos, esos son los puntos que quería abarcar. Otra parte importante es la reanimación de control lesional. Una vez que ya se realiza el control anatómico de las lesiones, la reanimación es la base, pues, lo importante de lo que quiero que se lleven de esta plática. La reanimación del control lesional es muy importante. Reposición con cristaloides, vasopresores inótropos, como lo marcan las guías del ATLS, transfusión masiva de concentrados eritrocitarios o negativos si no se sabe el hemotipo del paciente. El objetivo es llevar una hemoglobina de 7 a 9 gramos sobre decilitro, las plaquetas llevarlas a 50,000 mínimo para cohibir con esto la coagulopatía. Administrar inclusive factores procoagulantes como el plasma fresco congelado o concentrados de fibrinógeno. También se ha visto que los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico en una fase precoz, en las primeras 3 horas de las lesiones, reducen la mortalidad. En cuanto al cierre de la laparotomía, eso es muy importante porque en un traumatismo abdominal grave va a haber mucho edema de las asas intestinales, aparte vamos a meter compresas. Aquí se debe de evitar no se debe de cerrar el plano aponeurótico, se debe de evitar aumentar la presión abdominal. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Se puede cerrar solo piel, manejarlo como una hernia contenida, se puede colocar una bolsa de Bogotá, que es otra de las opciones que ya recientemente no se usa tanto, pero pues también la podemos tener, o colocación de un BAC, que ya es una terapia más actual. En todas estas opciones, lo que se busca es evitar el síndrome compartimental abdominal, que esa y la contaminación excesiva son las indicaciones del manejo del abdomen abierto. La salida del quirófano, como ya les había dicho, manejar, continuar con la reanimación vascular en una terapia intensiva de ser posible, una corrección de la acidosis y de la coagulopatía y continuar con el calentamiento. Hay dos tipos de reintervenciones, la programada y la no programada. La reintervención programada obviamente va a tener pues, un índice de mortalidad menor y pues se busca en un segundo tiempo, como ya les había dicho, solucionar de manera ya definitiva las diferentes lesiones que pudo haber. Y la reintervención no programada se produce más del 10% de las veces y hasta un tercio de los pacientes que se someten a una reintervención no programada fallecen. Los signos de alerta, es decir, para realizar una intervención no programada, es una persistencia de inestabilidad hemodinámica, una transfusión de más de 5 paquetes globulares en el postoperatorio, una disminución del hematocrito, una acidosis refractaria y signos de hipertensión abdominal. Con estas indicaciones podemos valorar e ingresar al paciente de una manera precoz, por así decirlo. Y por su parte, la reintervención programada está enfocada a las 24, 36, incluso 48 horas después de la primera intervención, un second look para ver qué se puede solucionar de manera definitiva. Ya aquí se busca que el paciente se encuentre estable, entre comillas, desde el punto de vista de la reanimación y desde el punto de vista de imagen, que tenga una hemostasia correcta y que no presente acidosis. Aquí antes de someter a un second look está indicado por las guías del ATLS, tener una TAC corporal total con contraste para poder evaluar mejor las lesiones. Bueno, ya para concluir, las conclusiones que me gustaría que les haya dejado esta plática es que la laparotomía de control lesional es el tratamiento adecuado en pacientes con traumatismos abdominales graves y un choque hemorrágico. Requiere colaboración estrecha entre el cirujano, anestesiólogo y enfermería. La laparotomía de control lesional es una serie de procedimientos encaminados a lograr hemostasia segura y rápida y el tratamiento somero de otras afectaciones viscerales. La reparación definitiva se debe dar en un segundo tiempo. Y pues ya, por mi parte es todo. Muchas gracias. Si dejas de compartir la pantalla, por favor. Sí, claro. Bueno, pues ahora quiero presentar, primero felicitarte porque realmente hiciste pues una buena revisión y creo yo que como residente de cirugía te enfocaste a todos los órganos y hablaste de lo que son los conceptos y pues me voy a permitir
pues compartir mi alegría de que tenemos al doctor Fernando Hernández con nosotros. El doctor estudió medicina en la Escuela Médico Militar, es cirujano egresado del Hospital Militar, asimismo es cirujano de trauma y jefe de esta área en el Hospital Central Militar. Desde hace muchos años participa en el curso del CENCA, es autor de varios libros, ha participado en congresos, en ecos, en todo, porque realmente es un apasionado al trauma. Y pues le agradezco que nos haya regalado estos minutos y pues le cedo sin más preámbulo el micrófono al doctor Fernando Hernández. Adelante con su comentario para nuestro residente invitado de esta noche. Hola maestra, muy buenas noches. Antes que nada, fue todo un placer estar aquí con usted y la invitación para compartir este pequeño foro del día de hoy, parte de lo que ha venido trascendiendo lo que es la educación virtual. Muchas gracias por la presentación, maestra. Y sí, pues allá vi aquí varios que están conectados que creo que ya me conocen y que efectivamente pues nos apasiona el trauma. Para el doctor Ángel, pues felicidades, muy buena revisión de la literatura con respecto a lo que es estas lesiones ocasionadas por el trauma y que pues enfocado más a lo que es la atención del control de daños. Tengo algunos puntos que quiero recalcar para los que se encuentran conectados el día de hoy y que nos están viendo. Me imagino que algunos, como la doctora Teresa Calvillo, que ya la vi por aquí, algunos otros compañeros que nos han de seguir en las redes sociales o en las páginas, está la doctora Carmen Barras también. Algo que que les hacemos mucho hincapié en nuestras sesiones o en nuestros cursos, CENCA principalmente, y que me gustaría que aparte de lo que nos expuso el doctor de una forma bastante objetiva, solamente son cuestiones de, digamos, de semántica. Actualmente ya no existe el trauma cerrado ni el trauma abierto. Es algo que hemos venido batallando en los congresos, en los cursos, inclusive la semana pasada compartimos una sesión de lo que es los mecanismos de lesión y les reiteramos que los mecanismos de lesión ya actuales es trauma abierto, perdón, es trauma penetrante en vez de trauma abierto y trauma contuso en vez de trauma cerrado. Esos son los términos ahora ya elegantes y se trata de que con respecto a la atención del trauma hablemos el mismo idioma, ya que nos pongamos bien de acuerdo todos y sobre todo que entendamos estos conceptos. Empezando por ahí, que me gustaría que todos se los llevaran. Otros puntos que vi en la presentación con respecto a la atención y a la contención de la hemorragia, que es uno de los principales objetivos de la cirugía de control de daños. Efectivamente, control de la hemorragia y control de la contaminación. Lo que presentó el doctor Ángel con respecto, por ejemplo, a las lesiones vasculares, ya sea de abdomen o de extremidades, es la colocación del shunt intravascular temporal, que efectivamente es la colocación de un catéter plástico del calibre que tengamos, de lo que contemos en nuestras instituciones, en nuestros servicios de urgencias o en la zona donde ocurrió el accidente o el siniestro. Y efectivamente es para mantener la perfusión, ya sea de algún órgano o de alguna extremidad. Entonces, el término es shunt intravascular temporal, es muy efectivo, es parte de la estrategia de la cirugía de control de daños y que la mayoría de nuestros residentes de cirugía y cirujanos generales deben tener la competencia para llevar a cabo esta destreza, que voy a aprovechar el foro, que les enseñamos esto en el curso de entrenamiento en cirugía avanzada en trauma que impartimos cada año en la sesión de cirugía general. Otro punto importante es con respecto a las lesiones hepáticas o las lesiones que presentó que no encontramos un origen aparente. El pinzamiento de la supracelíaca va acompañado también de lo que es la exclusión hepática, donde tenemos que ir a pinzar o primero hacer una maniobra de Pringle, posteriormente ahora sí irnos a la supraciliaca y a las suprarrenales
para poder contener el sangrado e ir a atender alguna lesión o ir a buscar alguna lesión que aparentemente no la vemos y que son hemorragias incontrolables. Desafortunadamente, este tipo de lesiones son mortales. El paciente, cuando llega a nuestros departamentos de urgencias, después de enfrentarse aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, a un tráfico realmente desesperante, pues son lesiones exsanguinantes que el paciente ya no alcanza a llegar. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de ofrecerle algo más al paciente, pues hay que emplear esta exclusión hepática. Otra situación que presentó el doctor Ángel, efectivamente en las lesiones ureterales no se pone una nefrostomía, se pone una ureterostomía, que es algo parecido al shunt intravascular temporal. También se introduce un catéter plástico a través del uretero y este se va a exteriorizar por fuera de la piel, tipo una nefrostomía, pero no es una nefrostomía, va directamente al uretero y esto nos va a permitir contener o detener la contaminación originada por la fuga de orina, por la formación de un urinoma. Entonces, creo que son los puntos que más quería llegar a recalcar con respecto a la presentación del doctor Ángel. Sí, volver a reenfatizar, trauma penetrante y trauma contuso son los mecanismos actuales de lesión a los que nos enfrentamos a nivel mundial. El trauma es una pandemia, es una enfermedad en donde esto va a seguir en aumento gracias a todos los gadgets modernos que vemos día a día y que está en nosotros, primero, la prevención del trauma y segundo, la adecuada atención de estas lesiones. Entonces, son los pues, principales comentarios, maestra Elena, que quería compartirles al foro. No sé si alguno de los que nos están viendo tenga alguna pregunta en particular. Con mucho gusto podemos contestarla o algún comentario. Estoy a sus órdenes. Ante todo, gracias por la invitación, maestra. Pues no, al contrario, muchas gracias a ti por puntualizar estos conceptos y porque nos permiten recordar que en términos de trauma siempre tenemos que estar actualizados y pues realmente el manejo multidisciplinario que mencionó anteriormente pues sería una situación ideal, pero muchas veces donde nosotros residimos generalmente no existe estos recursos. El preparar o tener siempre preparado algo para que cuando nos lleguen siempre disponer de sangre y derivados. Y aquí tenemos unos comentarios del público, ¿verdad? Primero que nada, una pregunta, un comentario de la doctora Teresa del Niño Jesús Vázquez, que dice: muchas felicidades por su exposición amplia. Solo recordar que el trauma no es solo una lesión, sino existen asociadas complejas. Recomiendo concentren primero en controlar el sangrado y la hemorragia, que ya hablamos, y después lo que sería resecciones. También más adelante dijo evitar reparaciones que puedan resolverse en un second look y el paciente está hipoperfundido y se puede ocasionar dehiscencias de anastomosis. También ya se comentó. Luego la doctora Silva Hernández dice: ¿cuál es el tiempo máximo del pinzamiento del hilo hepático, Ángel? ¿Me escuchas, Ángel? Sí, doctora. La literatura menciona alrededor de 60 a 80 minutos. Y luego la siguiente pregunta es del doctor Octavio López. ¿Como residente es posible hacer un curso de trauma en el CENCAD? Ese ya son los comerciales y qué bueno. Fernando, que si como residentes pueden hacer el curso. Sí, maestra, efectivamente el curso está diseñado para que lo tomen los residentes de cirugía, de preferencia R3 o R4, quien ya tienen un poco más de experiencia, ya están más compenetrados con respecto a la atención de cualquier paciente quirúrgico y obviamente para nuestros cirujanos generales. Claro que lo pueden tomar. Es un curso que ya este año cumplimos 12 años de que se creó este curso y lo damos siempre como un curso PG1 en el Congreso Internacional de Cirugía General.
En algunas ocasiones, en el SECMI de aquí de la Ciudad de México, lo hemos impartido ya de forma presencial. De hecho, acaba de pasar hace un mes, en el mes de junio. Y pues bueno, nada más estén atentos a, pues, a las páginas de la asociación o a la de nosotros, que nos pueden buscar en Facebook como CENCAD o Curso de Entrenamiento en Cirugía Avanzada en Trauma, para que se puedan inscribir, maestro. No, pues ya hay, a ver cuántas preguntas más. Alejandro García felicita al doctor Ángel, mencionó aspectos muy importantes, está muy preparado y con el conocimiento del tema. Gracias, y sí, así es. Gracias, Alejandro, por escribirlo. Y Octavio, saludos desde Tijuana. Curiosamente, hoy desempaquetamos un paciente. Muchas gracias. Pues esos serían todos los comentarios que hay. No sé si en Facebook exista otro, licenciada Viridiana, ¿hay algún comentario? Sí, doctora, son puros saludos y felicitaciones, no hay preguntas. Bueno, pues miren, tenemos 5 minutos y creo yo que el mensaje que tú les quieras mandar, primero Ángel y después Fernando, a los residentes, ¿qué mensaje en relación al tema? Porque, pues primero me llama la atención que te haya gustado tanto y te hayas metido tanto en el tema. ¿Qué mensaje les quieres mandar a tus compañeros, Ángel? Doctora Elena, disculpe, me acaban de escribir rápidamente una pregunta. Dice, si es lesión de cava lumbar por arma blanca, ¿cómo se accesa? Si es que, perdón, no escuché. Lesión. Si es lesión de cava lumbar por arma blanca, ¿cómo se accesa? Pues puede ser por lumbotomía o anterior por la parotomía, ¿no? A reserva de lo que diga el doctor Fernando, creo que... Ok, casi no entendí. Si es una lesión en región lumbar, ¿fue la pregunta? Si es lesión de cava lumbar por arma blanca, ¿cómo se accesa? Ok, aquí lo importante siempre es, qué bueno que lo menciona y lo pregunta y lo comenta el doctor Ángel. Toda la atención del paciente traumatizado en cualquier parte del torso es tórax y abdomen, debe de abordarse por la laparotomía exploradora. La laparotomía exploradora debe ser de forma formal, como lo impartimos nosotros, desde el apéndice gifoides hasta la sínfisis del pubis. Si es una lesión en la región lumbar y sospechamos que esa lesión por arma blanca o un trauma penetrante llegó a lesionar el riñón por lo menos de un grado 3 a 5, que es una transección de más de 3 a 5 centímetros o inclusive del hilo renal, no va a haber duda que tenemos que ir a quitar ese riñón. Y la mejor forma va a ser por la laparotomía exploradora e ir a atender el resto de las lesiones de la economía. Si obviamente es una lesión bicavitaria, transcavitaria que abarca el tórax, tenemos que extendernos ya sea a una toracotomía anterolateral derecha o izquierda o esternotomía para subirnos hasta el cuello y tener la posibilidad de control vascular en caso necesario. Pero todo el trauma se tiene que abordar por vía anterior. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas, doctora Elena. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente te agradezco mucho, Fernando, tu cálido apoyo para este grupo y nada más me queda pendiente el mensaje que les quieres mandar, Ángel, a tus compañeros residentes en relación al trauma. A mí en lo personal me apasiona mucho la cirugía de trauma, me ha gustado mucho lo que hemos visto desde que era R1 y R2, y pues siempre la cirugía de trauma es un arte, o sea, la cirugía en general es un arte, pero la cirugía de trauma todavía es un arte más bonito y realmente salva vidas cuando se hace bien, cuando se hace oportuno, cuando a la sinergia de los equipos multidisciplinarios, enfermería, anestesio y los cirujanos, tenemos una buena sinergia, se salvan vidas y pues nada, pues mantenernos actualizados en conceptos de trauma y pues sería todo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Bueno, y a todos los influencers les pedimos que manden el mensaje de que cuando conduzcan no usen los celulares, porque realmente esa es una de las etiologías actuales sobre el trauma, es precisamente, aparte de todo lo que vivimos en relación a la violencia,
pero del trauma contuso y todos los accidentes son por o no usar adecuadamente el cinturón de seguridad o venir charlando en el celular. Un mensaje final, Fernando, para ya concluir. Nos queda 1 minuto exactamente. Un mensaje final. Sí, muchas gracias. Primero, hay que aprovechar a Ángel, maestra. Si es su residente, hay que orientarlo bien porque no todos les gusta el trauma, como bien lo dijo usted. Es muy importante que se preparen, que todos tengan esta capacidad o competencia para la atención del trauma, porque nadie estamos exentos de recibir un paciente traumatizado y como bien lo dijo Ángel, nosotros tenemos en nuestras manos el salvarle la vida a estos pacientes. Desde saber cómo hacer una toracotomía en el departamento de urgencias hasta hacer una cirugía a demanda o programada para poder atender estas lesiones importantes. La prevención es lo más importante, como bien usted lo dijo, maestra. Hacer esta campaña útil de no usar el celular es muy importante. A todos, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes aquí en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México o a través de cualquier red social donde me encuentren. Saludos a todos. Pues muchas gracias, nos vamos a despedir y no sin antes también agradecerle a todo el grupo de cirujanas que cada sesión se unen y pues que están apoyando fuertemente este movimiento. Recuerden que es un programa de residentes para residentes y anímense a presentar y pues muchos abrazos y felicidades de todo el público, Ángel. Seguiremos en contacto y pues este es un foro para ustedes. Y pues no nos queda más que decirles que tenemos en 2 semanas, el día 1 de agosto tenemos la próxima sesión y versará sobre complicaciones del posoperatorio, también muy interesante para que no dejen de conectarse. Y pues muchas gracias y adiós a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.